Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente muy buenas tardes el día de hoy. Ya estamos justamente pues dando inicio a este 2023. Muchísimas gracias por estar conectados el día de hoy. Les agradecemos muchísimo su asistencia. Y bueno, el día de hoy vamos a comenzar justamente con un evento, con un taller justamente de reformas fiscales con la maestra Laura Juárez, quien pues nos va a hacer favor de presentar un tema muy, muy interesante el día de hoy y esperemos que pues sea de gran provecho para todos y cada uno de ustedes. Entonces, Laura, pues cedo micrófonos y si nos compartes, por favor, tu pantalla para pues ver y dar inicio a este primer taller, ¿ok? Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues un gusto, como siempre, poder compartir el día de hoy. Antes que nada, pues un muy feliz año 2023, que esté lleno de mucho éxito y bendiciones. Gracias por la invitación, como siempre, Alberto Miguel, es un gusto. Y con todos ustedes poder compartir el día de hoy, que estaremos platicando de los aspectos más relevantes del paquete económico 2023. Y este paquete económico 2023, pues los venimos arrastrando, por decirlo de alguna manera, desde la iniciativa de ley presentada en septiembre del 2022 por el Poder Ejecutivo, en el cual pues están plasmados una serie de cambios y que pues han tenido cierta inquietud entre los contribuyentes. Esto es porque, pues bueno, habrá o no habrá, existe o no existe una reforma fiscal 2023, cuáles son los cambios más sustanciales. Ya por ahí la autoridad fiscal en días pasados nos hizo el grandísimo favor de publicar la resolución miscelánea fiscal, pero es importante aclarar una situación. Si bien la resolución miscelánea fiscal es un criterio no vinculativo que nos lleva a conocer todo lo que la autoridad fiscal no nos pudo decir dentro del cuerpo de la ley, de las leyes tributarias, incluido el Código Fiscal de la Federación. También es cierto que existe una obligatoriedad para dar cumplimiento a lo establecido en la resolución miscelánea fiscal. Pero por supuesto la resolución miscelánea fiscal 2023 no estará jurídicamente hablando jamás por encima de lo establecido en las leyes tributarias. Cuando hablo de leyes tributarias está la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado, la ley del impuesto especial sobre producción y servicios, ¿sí? La ley de ingresos de la Federación y todo lo contenido en ese paquete económico para el 2023, además de lo establecido por el Código Fiscal de la Federación. Entonces, dicho esto, es que hay algunos aspectos que están contenidos en la resolución miscelánea fiscal y que podrían ser objeto de una plática en específico, en la cual podríamos ir dilucidando cada uno de estos temas. Ahorita en lo que vamos a estar platicando son los aspectos más relevantes de ese paquete económico. Dentro de los aspectos más relevantes de ese paquete económico y que debemos de tener mucho cuidado porque va a ser puntual atención por parte de la autoridad son las revisiones de vigilancia profunda. ¿Qué son las revisiones de vigilancia profunda y cómo funcionan? Bueno, son un sistema de revisión implementado por el SAT, a través del cual nos invita a nosotros como contribuyentes a autocorregir de manera voluntaria las diferencias e inconsistencias detectadas entre los datos manifestados tanto en nuestras declaraciones presentadas como en los comprobantes fiscales digitales emitidos y recibidos. Esto es que no se trata de un acto administrativo. ¿Por qué no es un acto administrativo? Porque se trata de un oficio de carta invitación. Una carta invitación en donde la autoridad fiscal nos manifiesta cuál ha sido el resultado de esa información contenida en las declaraciones. Bueno, decíamos que un oficio de carta invitación no se trata de un acto administrativo, sino de un acto de molestia. ¿Y por qué es un acto de molestia? Porque una vez que la autoridad fiscal conoce lo contenido, los datos contenidos en tanto en nuestros comprobantes fiscales digitales como en las declaraciones anuales e informativas múltiples, ¿sí? Que vamos presentando derivado de nuestras obligaciones fiscales como contribuyentes, pues es que nos va a invitar a través de este oficio carta invitación.
Y es una invitación para autocorregir nuestra situación fiscal. Pero, sí, depende de nosotros el que decidamos cumplimentar este oficio carta invitación y en su caso presentar las aclaraciones correspondientes para así tener una simetría fiscal. Entonces, es un acto de molestia porque no es un acto definitivo. No se trata de una resolución en la que nos estén determinando un crédito fiscal, una sanción administrativa como las multas, accesorios, recargos e intereses, sino se trata, como su nombre bien lo dice, un oficio carta invitación en donde nos están orientando a nosotros como contribuyentes para que de forma voluntaria, ¿sí?, corrijamos nuestra situación fiscal. Ahora, decíamos que esto deriva de las inconsistencias que la propia autoridad ya detectó al interior de los sistemas informáticos del SAT. Es que realiza la compulsa correspondiente y conoce de las distintas inconsistencias y en su caso va a pedirnos que aclaremos la situación. Entonces, sí, esto sucede porque una vez que detecta, decíamos, entre otras inconsistencias, ¿cuáles pueden ser? Y estas son un ejemplo, más no es limitativo, puede haber muchos otros y esto va a derivar sobre todo de acuerdo a la simetría fiscal de cada contribuyente. Es decir, a lo mejor inconsistencias que derivan de diferencias entre los FDIs emitidos contra los ingresos manifestados en una declaración anual. Cuando existan erogaciones realizadas al extranjero, aquellas operaciones que quizás no cuentan con un CFDI, comprobante fiscal digital cuando hablamos de CFDI, diferencias en los ingresos declarados en pagos provisionales contra los ingresos facturados en el mes, cuando existan diferencias en las retenciones efectuadas a terceros, determinadas con base en los CFDI recibidos con retenciones de impuesto contra lo enterado en pagos provisionales, cuando haya pagos realizados a proveedores que se ubican en el supuesto previsto por el 69B del Código Fiscal de la Federación, y o bien cuando haya CFDIs cancelados por alguna de las partes involucradas y que aún se encuentran vigentes en la plataforma del SAT, que pueden ser emitidos, recibidos de nómina o sus complementos. Entonces decíamos que una vez que la autoridad me hace llegar a través de buzón tributario este oficio carta invitación, en ella me invita a una entrevista en la que podrá ser de forma virtual o presencial, ¿sí?, para poder aclarar las supuestas inconsistencias detectadas y en su caso corregir la situación fiscal. Puede recaer una respuesta o en su caso puede haber una aportación de elementos. Estos elementos tienen que ser informativos y documentales. Entonces yo como contribuyente voy a tener un plazo para poder desvirtuar las distintas inconsistencias que me hizo saber la autoridad a través de la emisión de esa carta de invitación. Decíamos que el acto de vigilancia profunda no es un acto de fiscalización. Ya lo ha dicho la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que no se trata de un acto que sea definitivo y que por ende hay una determinación de un crédito fiscal o la imposición de una sanción administrativa, ¿sí? De lo que se trata es únicamente de sugerir al contribuyente la aclaración y la corrección de su situación fiscal. En todo momento nos podrá auxiliar la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que recordemos que es un organismo protector de los derechos de los contribuyentes y que nos auxilia en todos los actos realizados por parte de la Autoridad Fiscal Federal, ¿sí? Dentro de este esquema de vigilancia profunda es un programa que va a existir y que ya tiene sus inicios desde el 2022, pero que va a continuar con mayor fuerza durante este ejercicio fiscal y que es muy importante que los contribuyentes comprendan, ¿sí?, la importancia que va a tener y que de ahí parte de la recaudación, ¿sí?, pues va a estar simbrada en acercarse a los contribuyentes a través de este oficio carta invitación. Otro esquema que va a estar muy presente en este 2023 es el esquema de revisión fiscal. En ese esquema de revisión fiscal, ¿sí?, deriva del ejercicio de facultades de comprobación. Durante el ejercicio de facultades de comprobación, es que yo como contribuyente voy a demostrarle a la autoridad de que cuento con todos los elementos necesarios
para los cuales y estoy al corriente en el pago de mis obligaciones fiscales. Hay diferentes tipos de facultades de comprobación. Los más importantes es visita domiciliaria y revisión de gabinete. Sin embargo, también existe el día de hoy, pues, la contabilidad electrónica, el esquema de revisión. Entonces, hay distintos. ¿Qué es lo que sucede y que está plasmado en la fracción segunda del 42 del Código Fiscal de la Federación? Pues se va a requerir a los contribuyentes responsables solidarios o terceros con ellos relacionados para que exhiban en su domicilio establecimientos, en las oficinas de las propias autoridades o a través de buzón tributario, dependiendo de la forma en la que se haya efectuado el requerimiento, la contabilidad, así como aquellos datos, documentos e informes que se les requieran para llevar a cabo una revisión. Esto estamos hablando de las visitas domiciliarias contenidas en el S42 del Código Fiscal de la Federación. Si ustedes le dan lectura a S42 del Código Fiscal de la Federación, se darán cuenta que las visitas domiciliarias se pueden llevar a cabo hacia los contribuyentes, los responsables solidarios y los terceros relacionados, ¿sí? En el cual se podrá revisar su contabilidad, bienes y mercancías. Otro ejemplo de facultades de comprobación está prevista en lo que se conoce como la revisión de gabinete o revisión de escritorio. En ella la autoridad fiscal pues se llevará la documentación, los libros, los registros, los documentos, ¿sí?, a sus oficinas y ahí es donde efectuará la revisión fiscal correspondiente. Dentro de esta revisión fiscal correspondiente, pues va a poder tener oportunidad el contribuyente de aclarar y brindar información que con el objeto de complementar lo solicitado por la autoridad. Ahora, si yo durante el ejercicio de facultades de comprobación como contribuyente no presento los elementos informativos y documentales tendientes a desvirtuar lo que ya me hizo saber la autoridad fiscal, por ende, me arriesgo a que se me determine un crédito fiscal que va a contener una sanción administrativa oculta, así como los recargos accesorios, ¿sí?, e intereses correspondientes. Entonces, sí es muy importante que durante los dos momentos, ¿sí?, dentro del desarrollo de las facultades de comprobación y los momentos cumbre de este desarrollo de facultades de comprobación, para el caso de la visita domiciliaria, será el levantamiento del último acta parcial, que es el momento procesal en el que la autoridad fiscal me da a conocer de manera circunstanciada, detallada, fundada y motivada cuáles son los elementos, ¿sí?, los hallazgos que durante el ejercicio de la revisión fiscal encontró. Y por ende, cuáles son las diferencias, ¿sí?, que tengo que cubrir. Entonces, para el caso de la revisión de gabinete, es durante el levantamiento del oficio de observaciones que la autoridad también de manera circunstancial, fundada y motivada me va a dar a conocer, ¿sí?, los hallazgos del resultado de esa revisión fiscal y de qué trata, cuáles son los pendientes que tengo. ¿Sí? Ahora, estas actas parciales, durante el desarrollo de las facultades de comprobación, pues va a haber diferentes actas parciales que va a ir levantando la autoridad, ¿sí? Recordemos también que tenemos derecho para que durante cualquier momento, ¿sí?, del desarrollo de las facultades de comprobación, yo podré autocorregir mi situación fiscal. Ya lo ha dicho la Corte, que lo puedo hacer de forma espontánea y voluntaria, y que se entenderá que hay un cumplimiento espontáneo, un cumplimiento voluntario por parte del contribuyente y que por ende estamos cumplimentando lo solicitado por parte de la autoridad. Entonces, sí tengo derecho durante todo el desarrollo de las facultades de comprobación para poder exhibir la información y la documentación que resulte necesaria y que a mi derecho convenga para poder establecer pues este mecanismo de compulsa con la autoridad fiscal. Decíamos que uno de los momentos procesales más importantes del desarrollo de las facultades de comprobación es el levantamiento de la última acta parcial. Y en ella pues me van a hacer mención de qué fue lo que encontró la autoridad una vez que revisó mis documentos, mis libros, mis registros, y que cuáles son los hechos o omisiones, ¿sí? Y que también, ¿sí?, qué es a lo que tengo derecho y me va a dar un plazo para poder desvirtuar dichas omisiones y dichas, sí, inconsistencias.
cuando es el caso de la práctica de revisiones electrónicas a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, al momento de llevar a cabo el análisis de la información y la documentación, ¿sí? Se podrán revisar uno o más rubros. Ahora, en este caso de las revisiones fiscales, pues bueno, también la autoridad fiscal, de acuerdo a lo previsto por el 53C del Código Fiscal de la Federación, podrá revisar uno o más rubros o conceptos específicos correspondientes a una o más contribuciones o aprovechamientos que no se hayan revisado anteriormente. Y aquí vamos mucho con lo previsto por ese artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, en el que la autoridad podrá tener hasta un plazo de 5 años o de 10 años, una vez contados a partir de que conoce de la omisión, ¿sí? Entonces, la autoridad fiscal va a tener el derecho de revisarme hasta por 5 años posteriores al momento en que conoce de la omisión, o como hasta 10 años, de acuerdo a la naturaleza de qué, del régimen fiscal del régimen tributario en el que esté inscrito el contribuyente, ya sea persona física, persona moral, gran contribuyente, ¿sí? O bien, una vez que conoce, ¿sí? A partir de la compulsa que al interior del sistema informático manejado por el SAT, pues puede llevar a cabo. Entonces, es también, ¿sí? Un derecho del contribuyente en el que, en el caso de que la autoridad fiscal intente revisar hechos que ya fueron objeto de facultades de comprobación, y que la autoridad tiene la carga de la prueba para comprobar de que se tratan hechos diferentes a los ya revisados, ¿sí? Una vez que la autoridad me determina contribuciones o aprovechamientos omitidos, no podrá volver a revisarme los mismos hechos siempre y cuando exista la debida providencia, comprobación de hechos distintos a los ya sustentados en datos o documentos de terceros, datos aportados por particulares, declaraciones complementarias que se presenten, documentación aportada durante el desarrollo de los medios de defensa, que promuevan y que no hubieran sido exhibidas ante las autoridades fiscales durante el ejercicio de las facultades de comprobación, ¿sí? O bien cuando exista por parte de la autoridad fiscal la presunción de la presentación de un documento apócrifo, ¿sí? Durante la promoción de medios de defensa en materia fiscal. Entonces, estos ejemplos que acabo de mencionar no son los únicos. También sabemos que la naturaleza de las funciones, de la actividad preponderantemente económica que tiene el contribuyente, como los diferentes regímenes tributarios en los que puede estar inscrito, pues por supuesto que pues va a determinar, ¿sí? El cambio o los hechos diferentes que pudieran llegar a presentarse. Entonces, sí, ya lo ha dicho también el 19 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, que cuando las autoridades fiscales determinen contribuciones omitidas, no podrán llevar a cabo determinaciones adicionales con base en los mismos hechos conocidos en una revisión, pero podrán hacerlo cuando se comprueben hechos distintos, diferentes. La comprobación de hechos diferentes debe estar sustentada en información, datos o documentos de terceros o en la revisión de conceptos específicos que no hayan sido revisados con anterioridad, ¿sí? Entonces, aquí hay que estar muy al pendiente de que la autoridad fiscal pues no me pueda, vamos a decirlo de forma coloquial, pues no me quiera meter un gol y trate de revisarme hechos que ya han sido objeto de una revisión fiscal. Otro programa que estará, y este es uno de los más importantes, es el programa de eficiencia recaudatoria. Ya anunciaba esta semana con bombo y platillo a través de un comunicado el Servicio de Administración Tributaria que logró obtener, ¿sí? En el último trimestre del 2022, alrededor de 237 millones de pesos, ¿sí? Por concepto de este programa de eficiencia recaudatoria. Entonces ha sido todo un éxito y este programa irá fortaleciéndose en el tiempo. ¿De qué trata el programa de eficiencia recaudatoria? Bueno, una vez que llega esta nueva administración, ¿sí?
por ahí de 2020, del ejercicio fiscal 2020, el Servicio de Administración Tributaria implementó una estrategia llamada el ABC institucional. ¿En qué consiste? A, aumentar la eficiencia recaudatoria. B, bajar la evasión y la elusión fiscal. Y C, combatir la corrupción. Aumentar la eficiencia recaudatoria a través de 3 programas. El programa de vigilancia profunda, el programa de vigilancia del cumplimiento de obligaciones y el programa de cobranza coactiva. De acuerdo con el SAT, a través de la implementación de estos programas, se han logrado eficientar las acciones de vigilancia y control a los contribuyentes. Para darles un ejemplo, el Gobierno de México obtuvo ingresos adicionales hasta por un monto aproximado de 103,656 millones de pesos durante el primer trimestre. Esta cifra representó el 87.5% más que en 2018. En el caso del programa de vigilancia del cumplimiento de obligaciones, ¿de qué trata este programa? Bueno, permite identificar omisiones e invita, ya decíamos, a los contribuyentes a que regularicen su situación fiscal. ¿Sí? Este programa ha logrado recaudar un aproximado de 46,501 millones de pesos. El programa de vigilancia profunda, que se enfoca y que platicamos al inicio de esta conversación, que identifica contribuyentes que presentan variaciones atípicas en el pago de sus declaraciones, detecta inconsistencias y promueve la corrección de las inconsistencias. Con este programa, la autoridad fiscal ha logrado recaudar alrededor de 35,903 millones de pesos. Y el programa de cobranza coactiva, que se enfoca en promover el pago de adeudos determinados mediante acciones persuasivas. Podrían silenciar su micrófono, de favor, mediante acciones persuasivas e invitaciones a la regularización. Por medio de este programa, la autoridad fiscal recaudó 21,251 millones de pesos. Y aquí es muy puntual el hacer el siguiente comentario. A través del programa de cobranza coactiva, la autoridad fiscal cambió esa mentalidad que venía arrastrando de ejercicios fiscales anteriores, en el sentido de ejecutar, ¿sí? E iniciar el procedimiento administrativo de ejecución, el PAE, para con los contribuyentes a través de un embargo precautorio, de un embargo definitivo, y todas esas acciones persuasivas hacia el cobro, y que muchas veces resultaban mucho más altas en precio en cuanto a recurso humano e inversión por parte de la autoridad fiscal que lo que lograban recaudar. Entonces, este programa de cobranza cautiva, si ustedes se dan cuenta, es el que menos ingresos ha obtenido la autoridad fiscal a través de este programa de cobranza coactiva. Otro tema que vamos a estar platicando y que va a seguirse robusteciendo, y eso es porque todos los días le enseñamos nuevas estrategias, y esto entrecomillado, a la autoridad fiscal, y le mostramos una nueva puerta a dónde meter a investigar, a dónde meterse a investigar. Es la razón de negocios. Sí, entonces decíamos que la razón de negocios va ligada de la materialidad de las operaciones para efectos fiscales. Y bueno, esto es si durante la emisión de un comprobante fiscal digital no es suficiente prueba para el SAT de que efectivamente una operación comercial sea real y válida. Y lo que nos lleva a entender la razón de negocios y la materialidad de las operaciones para efectos fiscales. Es decir, una vez que la autoridad tributaria considera que una transacción no cuenta con la justificación de negocios para llevar a cabo una operación, ni con la materialidad que sustenta dicha transacción, se entenderá que existe, ¿sí?, una función de la razón de negocios. La autoridad fiscal lo que busca eliminar, y así ha sido desde ese 2018 a la fecha, es la compraventa de comprobantes fiscales digitales, frenar la obtención de devoluciones millonarias e indebidas, evitar que las empresas actúen fuera de su rango u objeto social, bloquear el uso de terceras personas para integrar a las sociedades y evitar personas morales de corto ciclo de vida, ¿sí? Si una operación es considerada inválida, no se podrá contabilizar ni deducir, y en tal caso el contribuyente estará en peligro de caer en una omisión o en un error contable que tendrá que solucionar. ¿Qué es la razón de negocios?
Es aquella que delimita la actividad económica de un contribuyente, ¿sí? Con el cual opera y obtiene utilidad fiscal, ingresos acumulables derivados de su acción económica. La materialidad es la capacidad de comprobar que la operación o que su operación de este contribuyente está dentro de los límites o facultades de su razón social. En materia fiscal, la razón de negocios se da cuando en una transacción el beneficio económico razonablemente esperado es menor al beneficio fiscal obtenido en esa operación. Es decir, es cuando una empresa, ¿sí?, busca obtener un beneficio mayor al esperado. Y ahí es a donde puede darse, ¿sí?, que la intención del contribuyente es erosionar la base, tasa o tarifa y llegar a la evasión fiscal primeramente, que es la antesala de la comisión de un delito en materia fiscal, como es la defraudación fiscal. Un beneficio económico razonable se genera cuando en las operaciones del contribuyente hay un ingreso, una reducción de costos, un aumento en el valor de los bienes que sean de su propiedad, una mejora en el posicionamiento en el mercado, entre otras situaciones. Los beneficios fiscales, ¿cómo los puedo obtener? A través de deducciones, exenciones, no reconocimiento de una ganancia, ingreso acumulable, acreditamiento de contribuciones, cambio de régimen fiscal, entre otros. Nada de esto tendrá validez ante el Servicio de Administración Tributaria si no reconoce la autoridad la razón de negocios y la materialidad de las operaciones. Y en todo esto que estamos platicando se ubican las famosas empresas que facturan operaciones simuladas y las empresas que deducen operaciones simuladas, conocidas como EFOS y EDOS. Dentro del acreditamiento de la materialidad de las operaciones, el contribuyente tendrá la carga de la prueba de demostrar con la evidencia documental que la transacción efectivamente fue real, que hubo una operación con terceros, con proveedores, o que cómo ha sido el objeto del gasto y del ingreso. El contribuyente va a probar, decíamos, la existencia de la empresa que efectivamente se están llevando a cabo operaciones comerciales y que, por ende, se está al corriente en sus obligaciones fiscales. Entre los elementos que el SAT marca para validar una operación, y estos son los ejemplos más representativos, está el acta constitutiva del cliente o proveedor, el registro patronal, la constancia de situación fiscal, el comprobante de domicilio, la localización de oficinas que se encuentren como localizados, las fotografías del exterior e interior de las oficinas, el contrato de prestación de servicios. La razón de negocios y la materialidad hacen la diferencia entre una contabilidad impecable, y es muy importante para una empresa el mantener actualizados e informados y con una orden todo lo que tiene que ver con su situación fiscal, financiera y contable. Ahora, el no tener un debido control interno, ¿sí?, es motivo también de otro tema que es muy abundante, que es el compliance tributario, ¿sí? El debido control interno de una empresa, el contar con una estrategia fiscal, una organización al interior de la operatividad de una empresa, me lleva a tener resultados fiscales idóneos, correctos, ¿sí? Siempre he dicho que una planeación fiscal o una estrategia fiscal no debe de ser motivo de riesgos fiscales ni legales. Entonces sí, hay que estar muy al pendiente de cuando me ofrecen soluciones rápidas, soluciones sencillas, pero demasiado peligrosas. Hoy día es muy importante para la autoridad fiscal, tanto para la Unidad de Inteligencia Financiera como para el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que están en constante comunicación y que realizan la compulsa de la situación fiscal de los contribuyentes todos los días. Entonces, es muy importante que yo no tenga consecuencias jurídicas o consecuencias legales, de las cuales, pues bueno, por supuesto, fiscales, contables y de varias aristas, porque eso va a detrimentar, ¿qué? Va a detrimentar no nada más mi razón social, sino también puede ser mi patrimonio como contribuyente. Entonces, sí es importante que
pues contar también con un debido control interno. Otro tema que seguiremos viendo y que ahorita en vacaciones, por ahí la autoridad fiscal decía, bueno, ahorita tengo citas, por favor acérquense, he liberado algunas citas. Y pues bueno, no sé, no han sacado un comunicado en el que nos digan si realmente funcionó esta estrategia de contar con citas o liberar citas en el periodo del 16 al 30 de diciembre del 2022. Quizás funcionó, pero también es cierto que nosotros nos gusta, ¿no? No digo que a todos, pero a la gran mayoría, pues tenemos el hábito de acercarnos cuando ya se nos venció la e-firma, ya caducó nuestro certificado, no sabemos ni dónde dejamos nuestro respaldo electrónico, ya se nos olvidó la contraseña, nunca hemos abierto el buzón tributario, y entonces después decimos, es que no hay citas ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Por qué no nos atienden? Bueno, en esta era de simplificación administrativa, pues el Servicio de Administración Tributaria, por ahí, fíjense, ¿desde cuándo comenzó? Desde 2014, comenzó un programa de simplificación fiscal basado en la confianza. Y este esquema de simplificación fiscal basado en la confianza ha sido un éxito en cuanto a un concepto conocido como devolución rápida. Todos, en el momento en el que llegue el periodo para persona física, durante el mes de abril de cada ejercicio fiscal, pues estamos muy contentos porque si tenemos un saldo a favor, pues sabemos que la autoridad, ¿sí?, tratará de hacernos ese depósito lo más rápido posible. En algún momento, pues el plazo llegó a ser de 5 días, aunque recordemos que si yo no cumplo a cabalidad con todos y cada uno de los requisitos, ¿sí?, la autoridad pues también podrá revisar, ¿sí?, y en su caso pues determinar si procede o no mi devolución. Entonces, no es una obligación el que tenga que devolverme en 5 días. Sin embargo, pues bueno, esto ha sido un éxito en cuanto a la simplificación administrativa, ¿sí? Otro que ha sido también un éxito es la declaración anual prellenada. Y aquí, a diferencia de lo que a veces leo en los medios de comunicación, es que yo debo de ser conocedor de cuál es mi situación fiscal. Y si no soy yo, pues bueno, mi consejero, mi contador, mi representante legal, ¿no?, mi apoderado, sí, pero también yo debo de conocerlo, ¿sí? Hay muchos empresarios que le dan la batuta al contador, al representante, al consejero, al primo, al amigo, sí, a la gente de más confianza, y nunca conocen qué es lo que está plasmado dentro del cuerpo de sus declaraciones, o ni siquiera saben si de verdad vienen presentando sus declaraciones. Entonces, sí es muy importante que yo revise cómo es mi declaración prellenada, pero no para que sea un martirio, sino para que, si es el caso, yo pueda autocorregir mi situación fiscal. Otra forma y que se lanzó durante la pandemia de SARS-CoV-2 es la página SAT-ID. Esta página SAT-ID va a continuar, ¿sí?, alimentándose a través de herramientas de tecnología digital, y que es una nueva herramienta en la que yo voy a poder generar una contraseña, ¿sí?, con un número de folio, mi RFC, y de esta forma voy a poder generar o renovar tanto mi contraseña, contar con mi e-firma y algunos otros trámites y servicios que hoy día se pueden realizar a través del SAT-ID. Entonces, sí, a algunas personas es difícil acercarse a estos medios remotos. Sin embargo, pues son un alivio para todos aquellos que pues a veces no tenemos oportunidad de acercarnos de forma presencial a las oficinas del SAT, y que pues lo vemos mucho más viable el poderlo hacer a través de la herramienta de SAT-ID. También los distintos mecanismos, ¿no?, que la autoridad ha implementado y que ahorita por ahí está haciendo alguna propaganda en cuanto a deducciones autorizadas. Las deducciones autorizadas pues van a continuar, sí, afortunadamente, y que están previstas en ese 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y que son las deducciones autorizadas en cuanto a salud. Ejemplo sería pues los honorarios médicos, dentales, servicios profesionales en materia de psicología y nutrición, los honorarios, los análisis, estudios clínicos,
¿sí? La compra de prótesis, de lentes ópticos, primas de seguros de gastos médicos, complementarios o independientes. ¿Para quiénes? Para mí como contribuyente, mi cónyuge, concubino, padres, abuelos, hijos, nietos. En materia de educación, hasta el bachillerato o el nivel medio superior. ¿Sí? Los gastos funerarios de mi cónyuge concubino, de mis padres, abuelos, hijos, nietos, siempre y cuando el medio de pago haya sido a través de transferencia, cheque certificado o de caja, tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Los intereses reales devengados de mis créditos hipotecarios, ¿sí? Los donativos, las aportaciones complementarias para el retiro en la subcuenta de aportaciones voluntarias, ¿sí? ¿Cuáles serían? Decíamos, ¿no? Con transferencia electrónica de fondos, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, cheque nominativo. En caso contrario, no procederá la deducción. Algunas preguntas frecuentes que obviamente no son limitativas. Cada caso tiene sus aristas. ¿El pago del deducible de seguro de gastos médicos se considera una deducción personal? No, ya que no es un gasto médico, ni es una prima por concepto de seguro. ¿Qué pasa si mi hijo inicia en un nivel educativo y concluye en otro? Pues será deducible el del nivel más alto. Las cuotas de inscripción, ¿sí? Las contras de inscripción y transporte serán consideradas como colegiatura, no se consideran dentro del cuerpo de la colegiatura y por ende no podrá ser deducible. Solo el transporte escolar siempre y cuando sea obligatorio. El interés real, pero el interés real, recordemos que va muy ligado de ese 7% de la inflación. Si nuestra inflación en México es mayor al 7%, pues por ende no vamos a poder obtener este beneficio fiscal. Si tengo más de un crédito hipotecario, pues podría ser deducible a los intereses, no, de acuerdo a lo previsto por una jurisprudencia, por una tesis aislada, jurisprudencia aprobada y publicada por el Pleno de la Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues no. Cuando se trata de intereses reales solamente estarán limitados, ¿sí? De acuerdo a lo señalado por ese 151 fracción cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta a un bien inmueble destinado a casa-habitación. La deducción por aportaciones complementarias para el retiro, ¿estará limitada a mi Afore? No, ¿sí? Yo también puedo tener, ¿sí? Los planes personales para el retiro. ¿Cuál es el importe máximo de deducción? Bueno, esto va a variar durante cada ejercicio fiscal en el sentido de que no se excederán de 5 unidades de medida y actualización de UMAS anuales o bien del 15% total de los ingresos, el que resulte menor, con excepción de las aportaciones complementarias para el retiro, las cuales tienen un límite distinto, ¿sí? Entonces esto va a ir ligado a los ingresos totales y al límite de UMAS como al porcentaje, ¿sí? De ahí el monto máximo de mi deducción. ¿Cuáles serán los estímulos fiscales para ese 2023? Bueno, decíamos al inicio de la plática que el 8 de septiembre del ejercicio fiscal pasado, el Ejecutivo presentó ante el Congreso de la Unión el paquete económico para 2023, conformado por los criterios generales de política económica, la iniciativa de ley de ingresos de la Federación y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, entre otros. ¿Sí? Dentro de dicho paquete, no se prevén y no está sucediendo modificaciones a las leyes fiscales, ¿sí? Y en cuanto tampoco se contemplan cambios a las disposiciones fiscales ni incrementos en los impuestos. Ahora, esto, obviamente, de acuerdo a los indicadores económicos, como es el crecimiento del Producto Interno Bruto, que durante el 2023, según la proyección, será del 3%, con una inflación anual estimada del 3.2%. Obviamente, esto es muy variante, ¿sí? Y bueno, para el ejercicio fiscal se presupuestan ingresos, o sea, la meta es llegar a 7.1 billones de pesos, lo que representa una variación real del 9.9% con respecto al ejercicio fiscal 2022. Adicionalmente, hay un incremento en la percepción de ingresos en la mayoría de los rubros, que son los ingresos tributarios del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado. Aquí también está contemplada la disminución al impuesto especial sobre producción y servicios que derivan de los estímulos fiscales que se otorgan a la compra y venta de combustibles.
La tasa de recargos aplicables, pues también sufrirá cambios y está sufriendo cambios, y esto recordemos porque va ligado al índice nacional de precios al consumidor, ¿sí? Que se va actualizando, ¿sí? Durante cada ejercicio fiscal. Las tasas de recargo pues se van y van actualizando, por ende la tasa mensual a cubrir en aquellos programas de regularización fiscal en los cuales pues yo accedí como contribuyente a un acuerdo de pago en parcialidades. Se elimina el estímulo fiscal que estaba dirigido a los que enajenen libros, periódicos y revistas. Sin embargo, pues bueno, esto ya está previsto, ¿sí? Que se seguirá obteniendo este estímulo fiscal y que dentro del cuerpo de la Ley de Ingresos de la Federación, los estímulos que están insertados y que consisten en el acreditamiento del impuesto sobre la renta y del impuesto especial sobre producción y servicios, en la adquisición de diésel continuará para aquellos contribuyentes cuya actividad esté encaminada a la maquinaria en general y como actividad empresarial, para la adquisición de diésel utilizado por actividades agropecuarias, silvícolas, ganaderas, pesqueras, para aquellos que adquieren diésel para uso automotriz en vehículos que se destinen al transporte público y privado de personas, de carga o turístico, o bien el estímulo que permite el acreditamiento hasta un 50% del gasto total erogado en la Red Nacional de Autopistas de Cuota para contribuyentes que se dedican exclusivamente al transporte público o privado de carga, pasaje o turístico, y la retención del impuesto sobre la renta por parte de instituciones del sistema financiero. La propuesta es que las instituciones que componen el sistema financiero en México determinen el impuesto a retener considerando una tasa anual del 0.15% aplicable sobre el monto que dé lugar al pago de los intereses, lo cual representa del 20 de indiferencia al 2022 un incremento del 87.5%. Ahora, aquí en esta parte de los estímulos fiscales, ¿sí? Vemos lo que está sucediendo el día de hoy, ¿sí? En cuanto a lo que tiene que ver con, ¿sí? La resolución miscelánea fiscal, y que con eso comenzamos, ¿sí? Al inicio de la plática. En la resolución miscelánea fiscal nos van a poner una serie de detalles, están plasmados una serie de detalles, que si ustedes se dan la oportunidad y el tiempo para poder revisarlas, se darán cuenta de que todo lo contenido en ella son especificaciones, ¿sí? Detalladas, que están hechas para que el contribuyente conozca de todo lo que no le pudieron decir en el cuerpo de las leyes tributarias. Ahora, la resolución miscelánea fiscal va a sufrir 50,300, por decirlo de alguna forma, 50,300.40 cambios, como ha sucedido desde la 2020, 21, 22. La 2023 no va a ser una excepción, porque recordemos que están existiendo prórrogas a la carta aporte, prórrogas al CFDI en su versión 4.0, prórrogas, ¿sí? Entonces, este tipo de prórrogas, ¿qué es a lo que le lleva a las autoridades fiscales? A modificar los criterios no vinculantes, ¿sí? Y entonces nos llenarán, ¿sí? De diferentes cambios a las resoluciones misceláneas fiscal y adiciones y modificaciones, ¿no? Y que de repente nos confunden. Ajá, porque ya había conocido yo cuáles eran los cambios y de repente sucede que al mes siguiente ya estoy viviendo otros. Entonces, sí es importante que en la medida de lo posible, pues yo le dé una lectura a lo contenido en la resolución miscelánea fiscal para 2023, para que yo pueda tener una visión general de cuáles son los cambios más representativos. ¿Por qué más representativos? Los cambios más representativos de acuerdo a mi situación fiscal. A veces es muy común que me consulten y me pongan, me digan, oye, es que dice esto en la resolución miscelánea fiscal, ¿y eso de qué se fija? Perdón, pero solamente lo que tenga que ver con mi situación fiscal.
No todos los contribuyentes, sean persona física, persona moral, estamos inscritos al RFC en el mismo régimen tributario. Todos tenemos obligaciones distintas y derechos distintos. Ajá. Tributamos en distintos regímenes fiscales. Y esto lleva a que la naturaleza de nuestra actividad preponderantemente económica, más el objeto social por el cual nació nuestra empresa, sea completamente distinto. No va a ser el mismo consejo el que tenga un contribuyente a un contribuyente B. Por eso es muy importante que se tengan los elementos informativos y documentales para poder revisar a detalle cuál es la situación fiscal del contribuyente. Entonces, ahorita que hablábamos del programa de vigilancia profunda, del programa de cobranza coactiva, del programa de eficiencia recaudatoria, no va a ser lo mismo que le llegue al contribuyente A para con el contribuyente B, porque la naturaleza de su actividad preponderantemente económica será distinta, porque cada uno de los ejemplos que tiene, ¿sí?, será diferente. Entonces, todo esto siempre es muy puntual que yo lo vaya revisando de la mano de ese contador, de la mano de ese especialista, que va a ser pues mi soporte y quien me auxilie y me acompañe durante todo este proceso. Entonces, es importante que este panorama que hoy tuvimos oportunidad de platicar, ¿sí?, yo vaya revisando qué es lo más importante. A veces vemos noticias y decimos, es que están llegando a diestra y siniestra cartas de invitación, ¿qué está pasando? Si yo me ubico en alguno de los supuestos que maneja la autoridad por inconsistencias, porque fui omiso en la presentación de alguna de mis declaraciones a las que estoy obligado a hacerlo, va a llegar esa carta de invitación. Si yo ya perdí una resolución determinante que controvertí, ¿sí?, a través de un medio de defensa, va a llegar el procedimiento administrativo de ejecución y va a existir el programa de cobranza coactiva. O sea, a veces sí como contribuyentes sabemos que las acciones y las omisiones que llevamos a cabo traen una consecuencia que puede ser positiva o negativa, ¿sí? Hoy día es muy importante que yo tenga actualizados los medios remotos y que han sido aprobados por ese máximo tribunal, y que en ese máximo tribunal nos lleva a que tengamos la obligación de ¿qué? La obligación de tener actualizado nuestro buzón tributario, y la obligación feneció el 31 de diciembre del 2022. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque es un medio remoto legal, idóneo y aprobado por nuestro máximo tribunal, en el cual la autoridad fiscal nos da a conocer distinto tipo de información. Entonces, es importante que lo tengamos listo, que lo tengamos actualizado y que pues también nos acerquemos a ese proceso de simplificación administrativa. Creo que el día de hoy empezar un nuevo ciclo también nos lleva a que este ejercicio fiscal 2023 también sea diferente en cuanto al acercamiento que yo tengo con la autoridad fiscal, ¿sí? Hay blog, hay chat, hay número, hay página web, ¿sí? Hay portales hoy día establecidos y específicos de acuerdo a las obligaciones que yo tenga. Entonces, sí es muy importante que yo también conozca cuáles son todos esos portales que están cerca, ¿sí? Hoy nos han hecho la vida un poco más sencilla esos medios remotos porque están segmentados. Ajá. Está el portal de buzón tributario, está el portal de donatarias autorizadas, está el portal de Recico, está el portal de PLD, ¿sí?
de prevención de lavado de dinero. Es decir, hoy nos están simplificando y administrando esa vida digital, ¿sí? Que ya pase y que es una vorágine en el que nos vamos a tener que ir acostumbrando, porque parte de una globalización tecnológica. Entonces, sí, y ya a manera de conclusión, para que pasemos a la fase de preguntas y respuestas, si es que las hay, es muy importante que, sí, pues me acerque a los especialistas y que, por supuesto, pues tenga yo oportunidad de contar con el mejor asesoramiento. Muchas gracias y estoy abierta a sus preguntas y respuestas. Y bueno, creo que ya no hay por ahí más preguntas, salvo lo que me digas. Y les agradezco muchísimo, ha sido un placer. Muy buena tarde a todos y pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias, como siempre, Alberto Miguel, por todo. Muchísimas gracias, Laura. Bueno, amigos, muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta este momento. Les agradecemos y bueno, recuerden que en IMARS, pues este 2023 vamos a seguir teniendo eventos muy especiales como este para todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.